Escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy martes estrenamos a un gabinete que estuvo muchos años aquí en Análisis 630 juntos y los volvemos a reunite, como dirían en buen español, a reunir. Y me refiero al expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, en conjunto con el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chat. Bienvenidos ambos y gracias por haber aceptado esta invitación. Saludos a ti, Quique, un honor siempre compartir con Ronnie en estos programas. Ronnie, saludos para ti. Buenas tardes, muy buenas tardes a mi querido amigo Tomás Rivera Chat, expresidente del Senado, también, además de portavoz del PNP actual, dos veces. Sí, y a ti, Quique, así que es bueno tener tres amigos aquí a la mesa, aunque estamos divididos por los cristales. Plexiglas aquí. Estamos muy cuidados aquí, protegidos, en esta nueva etapa. Hoy, el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones a todas las mujeres luchadoras y trabajadoras de Puerto Rico, en las ciencias, en las artes, en la política, en el gobierno, en el deporte, en los negocios. Somos realmente un ejemplo de que se pueden cambiar las cosas y pueden mejorar si hay buena comunicación, diálogo y solidaridad. Yo me uno a esa felicitación, porque yo soy de los que dice y cree que sin mujeres no somos nada. Nacemos de una mujer. Así que si no fuera en el vientre de una mujer no seríamos nada, no estaríamos aquí. Y me uno a esa felicitación en el Día Internacional, que no debe ser hoy, debe ser todos los días. O sea, bueno, pero hay un día en particular que conmemora esa lucha, sí, particularmente pero, por los derechos y la igualdad. Y la igualdad y la lucha se lleva todos los días. Y es algo, por ejemplo, hoy, que es el Día Internacional de la Mujer. Estábamos hablando de una noticia triste de una nenita de 3 años que la encontraron muerta en el fin de semana, la llevaron al CDT sin los signos vitales. A nosotros nos dieron en Lo Sé Todo este boceto que tú ves aquí, y todas esas X son donde esa nena de 3 años tenía hematoma, incluyendo la planta del pie. Y entonces pero no en el abdomen. No, ahí es donde murió de un trauma abdominal. La X grande que ves en el abdomen, y lo que nos están mirando a través de Noti1 TV, sí. Wow. La X grande que está en el abdomen es la X de la causa de la muerte que determinó el negociado de ciencias forenses, que es un trauma abdominal. Pero entonces que nadie se invente una causa natural, porque con ese cuadro que tú me estás enseñando ahí, tiene que haber un maltrato ahí, pero de mucho tiempo. De mucho tiempo. Dicen que muchas de las áreas están color gris oscuro, o sea, donde se ve que ha habido... Porque donde hay el trauma va cambiando de color según pasa el tiempo. Exacto, y entonces pues uno... Yo tengo mi amigo aquí, ex fiscal, que sabe también, mucho de eso. Sí. Bueno, Quique, yo quiero unirme también a esa expresión que hace el amigo Ronnie, felicitando a todas las mujeres, ¿verdad? Y sí, como tú bien dices, Quique, debería ser todos los días, pero en una ocasión debe conmemorarse para repasar los logros alcanzados y para proyectar lo que falta por hacer. Y me parece que eso ocurre hoy en Puerto Rico y en el mundo, y hay que reconocer a todas las mujeres por su esfuerzo, su aportación más que positiva en todos los quehaceres de la vida. Así mismo es, y muchas felicidades. El primer tema que quiero tocar con ustedes, pues obviamente el tema del día, que es la cancelación del acuerdo ya ha sido cancelado 2 veces, ahora vamos para la tercera ronda del plan de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, anunciado hoy por el gobernador Pedro Pierluisi, y también ahora con el aval y con el acuerdo de la Junta de Supervisión Fiscal, me acaba de decir John Mott. Bueno, Quique, mira, déjame decirte esto y no necesito permiso. No tengo que expresar cuál es mi opinión de la Junta desde antes que llegara, desde que llegó y al día de hoy. Pero ciertamente me parece que si se va a actuar correctamente en esta nueva negociación, pues entonces qué bueno. Porque se había dejado fuera de la negociación algunas partes de la deuda. Ajá. Y eso podría tener la consecuencia que en el futuro entonces le quieran adicionar
al kilovatio, el costo por kilovatio, un centavito, una fracción de centavo o alguna cantidad de dinero para compensar esas otras partidas que por ahí quedaron. Ahora, la pregunta que yo me hago es, la Junta de Supervisión Fiscal, cuando estaba manejando esto, que quería tener el control prácticamente absoluto sobre este asunto de la reestructuración de la deuda de energía eléctrica, ¿tú sabes el dinero que facturaron todos esos superabogados y toda esa gente que son consultores en el 2019 recomendando de que eso era lo que había que hacer y que estaba de acuerdo para que ahora pase esto? Eso hay que mirarlo también. Porque si la Junta, que tenía el control y tenía la fuerza de opinar y de manejar, permitió que se lograra un acuerdo, digamos, deficiente o insuficiente, vamos a decir, insuficiente, pues entonces todo eso que facturó esa gente, todas esas horas que le cobraron al pueblo de Puerto Rico, ¿dónde quedan? Lo que tenemos que hacer ahora, ¿verdad? Y como muy bien dijo el gobernador, cualquiera de los que participa podía cancelar. Pues si ahora van a cancelar, pues debe haber una apertura y una transparencia para que la gente se entere con detalle de cómo va a quedar esa deuda y qué consecuencia va a tener eso en la factura que paga la gente. Eso es lo importante en este asunto. Este es un tema complejo, Quique. Bien complejo. Y pues trato de liberarme de mis prejuicios, quizás Tomás y yo en contra y tú a favor de la Junta de Supervisión Fiscal, para tratarlo responsablemente. Lo que no me gusta es cuando los músicos de una orquesta empiezan a tocar de una manera y terminan tocando de otra. Me explico. Todo el mundo sabe que en ese documento complejo, extenso, con muchas consecuencias que no se entienden todas de inmediato, hay que rebuscarlo, como los contratos con la letra chiquita. La gente entiende eso de la letra chiquita, o la hipoteca que usted va a firmar en el banco y ya lo firma todo porque es un contrato de adhesión, usted ya se entregó en cualquier pelea que tenga con la institución financiera. Así mismo pasa con este documento, ¿verdad? Y como está involucrada la Autoridad de Energía Eléctrica, el sistema energético, todos los planes que hay, la reconstrucción de Puerto Rico, las posibilidades de desarrollo económico, además del consumidor, que ahí tiene unos aumentos desde ya predeterminados. Y cuando a mí me hablan de eso y de otras cosas que están en el ambiente también, que podían plantear un aumento cuando tenemos una recuperación incipiente tan frágil, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace. Pero yo me alegro porque en la Cámara tomaron unas iniciativas sobre esto y hubo unas críticas, un bombardeo. Pierluisi pues tiró señales mixtas porque parecía que él estaba de acuerdo porque estaba endosando eso y de momento dice que era bueno que interviniera la legislatura como para mejorarlo. Y entonces la Junta dijo que no, que había que aprobarlo así, y ahora tú dices que por boca del amigo John Mott sabemos que ahora están a favor de que se revise. Eso es lo que tú nos dijiste ahora. Pues. Sí, bueno, la primera reacción fue de los bonistas, los que se ven afectados por la cancelación. Sí. Fue la primera reacción al presentar una moción ante la juez diciendo quien canceló fue aquel. Eso es lo primero que dicen. Y lo segundo que dicen es, estamos abiertos a negociar, a que haya una mediación. O sea, claramente por la cancelación como de arbitraje, ¿tú estás hablando? Sí, estamos hablando de arbitraje, sí, estamos hablando de una negociación, de una mediación. La jueza Hauser, que fue la que John Mott mencionó, que es la que va a estar mediando esto, que ha mediado múltiples de estos casos, designada ella por la jueza Laura Taylor Swain. Pero por otro lado, que lo que estábamos hablando Mott y yo aquí es que el que tenga o esté hablando de que esto debe ser un recorte de 70%, pues está soñando con pajaritos preñados. ¿Ok? Porque eso no va a pasar. Entonces tú no puedes crear una expectativa como esa, porque los bonistas no son unos santitos y unos nenes buenos. ¿Ok? En esto. Aquí nadie se ha portado bien.
porque la primera desgracia... Quique, ninguno de los que están en esa mesa. Por eso te digo, no, eso es lo que estoy diciendo, en aquella, no en esta, sí. Pero o sea, el primer desfalco irresponsable que ha habido en la Autoridad de Energía Eléctrica es que los últimos directores, desde que entra Lisa Donahue en el espectro ninguno. Oye, que contrataron la compañía de Lisa Donahue. Sí, la acaban de contratar a Alex Partner. Sí, a Alex Partner la acaban de contratar. Pero ella no tiene nada que ver ahora, dice. Bueno, eso es lo que... fíjate, yo llamé a FAF pidiendo una entrevista. Todavía estoy esperando a que me conteste Iván, ¿ok? Con el entrevistado, con el que quiero entrevistar. Lo digo ya por segunda vez para que se pique. Y lo primero que te contestan es eso mismo. Lisa Donahue no tiene nada que ver. Bueno... Parece que ya saben lo que le vas a preguntar. Exacto. Entonces... Pero Johnny Méndez, que me pareció con mucha honestidad intelectual, dijo, pero ¿cómo es posible que después que atacamos tanto y criticamos tanto la labor de Lisa Donahue y Alex Partner, porque Lisa Donahue ella no hizo aquel trabajo solita? Exacto. O sea que aunque ella no esté en la compañía, es la compañía de ella. Caramba. Debía salir vergüenza. O la gente que estuvo allí, o la gente a lo mejor otra gente que ya trabajó, vuelve a trabajar. Correcto. Oye, la última Coca-Cola en el desierto. Ella firmó el primer RSA. No hay más nadie que Alex Partner en el mundo entero. No. Entonces, de ahí acá, la instrucción fue no pagarle al plan de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué pasa con los planes de retiro cuando tú no les pagas? Caen, quiebran. Porque se empiezan a comer lo que tienen los chavos. Los chavos. Entonces tú no le pagas, pierdes doble, porque cuando tú no le pagas un plan de retiro es un double whammy, porque no estás contribuyendo, número uno, estás socavando lo que hay, y lo que tú se supone que pague no está siendo invertido para que le dé más tiempo al plan de retiro, así que lo destruyeron. Pues ahora me estaba diciendo Josué Colón cuando lo entrevisté hoy más temprano, 4.5 billones de dólares se le debe al plan de retiro. Ahí nada más, eso nada más. 4.500 millones al plan de retiro, 8.500 millones a los bonistas. En el plan de retiro me estaba diciendo él que hay entre 14 y 15 mil familias que dependen de eso. Hay 696 millones de dólares en deuda que tienen que ver con combustible, y hay 2.000 millones de dólares en otras deudas. Toda esa información y los numeritos 15.7 billones. Correcto. 15.7 billones. Te habló bien clarito. Sí, entonces cuando... Lo habían dejado fuera todo menos los 8 billones. Correcto. Entonces cuando tú contemplas eso en la reestructuración, esta es la primera reestructuración que el pueblo de Puerto Rico va a pagar de su bolsillo, de verdad, porque la del gobierno central y la de todas esas vainas que han hecho por ahí no la hemos pagado. Aquí nos van a meter la mano en el bolsillo. Y de la manera que esté el acuerdo actual, sin incluir los aumentos en el petróleo, pues estábamos hablando que empezaba en cerca de 3.5 centavos a 4 centavos al arranque. De aumento al arranque, que se suponía que fuera ahora en julio y después lo pospusieron para octubre. Por kilovatio hora. Pero era de aumento. Sí, de aumento. Sin contemplar los aumentos del petróleo. Sin contemplar los aumentos del petróleo, que imagínate. No hay quien nos los despinte. O sea, el 1 de abril, lo que nos viene para encima es cañiña en términos de aumento. Oye, y no es a nosotros, es el mundo entero. Yo estaba hablando con una serie de analistas que ellos le llaman traders, y la palabra no es traficar, pero que están envueltos en vender petróleo y comprar petróleo todos los días. O sea, son gente que se dedican a eso. Y esta mañana me decían, se supone que Biden anuncie el embargo. No, el embargo al petróleo ruso, a los combustibles rusos, incluyendo el gas natural. Sí. Y eso pues ya ocurrió. Entonces Putin viene y anuncia un embargo también en contra de las exportaciones a los países que le están haciendo las cosas a él. Estados Unidos se lanza adelante a hacer esto porque los demás aliados, los que tienen los huevos en la canasta, los de Europa, no se atrevieron a hacer esto. Putin se lanza y me dijeron, cuando haga eso el barril va a subir a $150 el barril,
Número uno. Número dos. Está en 140 y pico, ¿no? Está en 140 y pico. Pero eso me lo dijeron hoy a las 9 de la mañana. Y entonces me dijeron, y el galón de gasolina no hay quien lo despinte, va para 5 pesos. Pero el problema no es el galón de gasolina, porque esta parte yo no la entendía y la persona me lo está explicando. Me dice, mira, el problema, aquí todo el mundo se enfoca en el galón de gasolina, porque es lo que nosotros usamos y pagamos. Pero el efecto en la economía donde está es en el diésel, porque todos los bienes se transportan por camión, o por barco, o por combustible que usa un tipo de diésel. Y me dice, y el diésel va a llegar a 5 pesos. Y me dice, eso no hay quien lo sostenga. Entonces, ¿por cuánto tiempo? Ahorita tú estabas diciendo, esto puede que dure un año, puede que dure un mes, puede que dure 10 años, pero aquí lo vamos a pagar, que ya veníamos con una inflación que nos venía cargando fuerte por la cuestión de la pandemia. Y el aumento de la luz personal, digo, y esto no es crear ningún pánico ni nada, pero si en enero primero nos esperaron 16.8% de aumento de la luz. En enero pasado. En enero del 2022. El pasado. ¿Ok? En enero del 2022, que lo anunciaron el fin de semana de despedida de año por la cobardía que tienen esa gente allí. Pues mira, que lo empiecen a decir desde ya, porque es imposible que por encima de ese aumento que ya tenemos en la factura de hoy, es imposible que no sea mínimo de un 20 o de un 30%, porque es que el barril, el bunker fuel de la Autoridad de Energía Eléctrica, no de hoy, de hace 2 días, o sea, estos números que voy a compartir contigo fueron del domingo. O sea, que se van a poner peor. Ya hoy están peor, mira. En diciembre, el diésel que compra la Autoridad de Energía Eléctrica, el diésel, estaba en $101 el barril. Ese mismo diésel hoy está en 171. Es un 70% de aumento. ¿Ok? De diciembre, que fue el último que nosotros recibimos. El bunker fuel, que es el otro que ellos usan, en diciembre estaba en $85 el barril. Hoy está en 100, el domingo está en 145. Pues tú estás hablando de unos aumentos de más de un 50% que nosotros, los consumidores, de alguna manera no los van a pasar efectivo el 1 de abril. Entonces, cuando tú hablas de que hoy estamos pagando a 24 centavos el kilovatio hora, ese es el precio de hoy. Ese es el precio de hoy. Un aumento de 30% nos va a poner en 30 chavos, porque son casi 6 centavos, son casi más de 6 centavos. Pero ese es 30%, el combustible ha subido más de 50%. Y entonces, aquí nosotros, o sea, y cuando digo nosotros me refiero a todos, tenemos que buscarle solución a esto, de alguna manera. Y yo no veo ese tema corriendo por ahí. Y lo que faltan son 23 días para que venga el aumento del 1 de abril. Bueno, lo primero que surgiría de enfrentar esa realidad es que aquellos que pensaban que las sanciones impuestas solamente se iban a sentir en Rusia y en su economía y en su gente, estaban equivocados. Malamente equivocados. Estamos teniendo repercusiones aquí sobre las personas de carne y hueso, la familia, el consumidor, el gobierno, la economía. Porque olvídate tú de la inflación que estábamos viendo por la pandemia y porque estaba corriendo mucho dinero sin que aumentara la producción y los precios estaban subiendo. Eso es nada, eso es una tontería comparado con la inflación de este tipo de aumento en el combustible. Porque toda la cadena económica de distribución se afecta en una tendencia alcista. Así que, ¿qué se puede hacer aquí? Porque nadie va a venir a hablar de energía renovable ahora y una conversión mágica. De momento, eso no es así. Están hablando de gas. Es que es la única solución, Tomás Rivera. Transición, es la única. Transicional y a corto plazo. Es la única. Está hablando de que de gas natural. De gas natural, es la única, Es la única porque la conversión en las calderas que están susceptibles de hacer la conversión, tienes que hacerla, ¿verdad? Exacto, y de ahí te mueves a lo otro. El gobierno federal pues debería también, creo que, duplicar lo que ha estado diciendo que va a liberar de la reserva para afectar el mercado. El Biden tiene que hacer unas cosas allá. Aquí yo creo que va a ser inevitable que se revisite y se piense otra vez los grandes arbitrios que se pagan aquí. Ese es el punto. Por eso pero es mejor que bajen los recaudos del gobierno
a que el impacto en la economía y en la gente sea demoledor como va a ser que la consecuencia va a ser la misma. Sí. Entonces van a bajar los recaudos del gobierno como quieran. como quiera van a pasar porque hay una contracción económica. Y por eso es que yo empecé hablando de el frágil, la frágil recuperación. Hay que tener tanto cuidado con esto. Pero ahí es donde entra la parte que ustedes dos han mencionado, que tiene que ver con las cruditas, ¿ok? Por lo mismo que ustedes... Entonces, si se dijera, que esta es la peor parte, si se dijera que estamos hablando de un gobierno con unos recaudos deficitarios, pero aquí llevamos como 4 o 5 años con 800 millones por encima. 800 millones. Pero esa es la burbuja federal que no está pagando la deuda. Estamos claros. Bueno, Ronnie, sí se estaba pagando una buena parte de la deuda, no la totalidad, pero una buena parte de la deuda. Estaban guardando. No, pero una se estaba pagando, pues, porque retiro se estaba pagando. Exacto. Y era parte de la deuda. Pero el punto que te quiero traer es que tú tienes un gobierno que tiene sus recaudos, que está sobrepasándolos por 800. Han habido años de $1,000 millones en los últimos 4 o 5 años. Y tú me quieres decir a mí que entonces para ti es inaceptable el coger 300 o 400 millones de pesos de eso. Mira, papá, si los tenías para la gente, para cubrir el costo del combustible, para compensar el aumento. Se los está dando a la gente. Sí, claro. Pero o sea, no puedes pensar que los vas a usar para los costos a la gente. Exacto, exacto, pero no, o sea, los perdiste. El gobierno lo que tiene que pensar es, los perdí, pero los di. O sea, porque de lo contrario, aquí va a haber un caos con esto. Entonces no esperes a que se forme el caos para presentar soluciones. Ese es el punto. Y no es difícil. Pero esa discusión, ese movimiento, y le tengo que dar, uno de los que presentó la idea esta fue el presidente del Senado, José Luis Dalmau, con lo de la crudita y con otra cosa más, no me acuerdo cuál era. Eran 2 cosas que él presentó, de la crudita y no era el IBU, era otra cosa. En forma proactiva, anticipando. Sí, lo presentó hace más de 10 días. Y lo dijo por 90 días primero, y si hay que extenderlo por 6 meses. Y eran 2 propuestas. Y una era la de la crudita, y la otra te digo ya mismo porque la tengo aquí en el teléfono. Pero como esa... O sea, se deben de mirar otras áreas adicionales dentro del gobierno, porque, o sea, estamos, y esto es una cosa mundial, esto no es una cosa de aquí, de Puerto Rico, pero nosotros estamos en unas posiciones y en unas condiciones que podemos hacer algo. Impuesto, aquí lo tengo. El del crimen, que era lo que le estaba diciendo. Por 90 días también el impuesto al inventario, por 90 días y por 90 días. Entonces salieron ahí un montón de alcaldes Salen los críticos enseguida. Salieron un montón de lo que pasa aquí es que en el caso del impuesto al inventario no es tan sencillo como tú dejarlo sin efecto 90 días. Sí, es más difícil. El de la crudita, pues tú lo puedes manejar, pero el del inventario no es tan sencillo como tú decir, por 90 días, vamos, porque ¿cómo lo manejas? Pero te voy a dar, entiendo tu punto y entiendo la preocupación de ellos, pero te voy a dar, lo discutí yo aquí. Él está proponiendo, José Luis Dalmau en este caso, lo que propone es suspender el impuesto al inventario por 90 días o por 180 días, al igual que el de la crudita. No necesariamente tiene que ser al 100%. Pero, ¿entiendes? O sea, no, espérate. Y en adición a eso, el porciento que le vayas a quitar, el porciento que tú vayas a quitar, pues tienes que buscar el dinero y suplírselo al municipio también. Por eso, o sea, no es que vayas a coger al municipio y lo vayas a pasar por la esa parte fue la que nosotros no dimos. No, pues seguro que no. Pero al él presentar la idea, ahí es donde tú vienes y la trabajas. Por eso, pero lo de la crudita es algo que puede manejarse, que yo tengo mi sospecha de dónde nació todo esto de cancelar el acuerdo de reestructuración y todas estas ideas. Pero lo del impuesto alimentario no es tan simple como tú decir vamos a suspenderlo por 90 días, porque como tú manejas eso, pues no va a ser tan sencillo.
Porque los efectos negativos son inmediatos, se sienten de inmediato, sí, en los que se nutren de esto. No va a resolver el problema de los inventarios aquí tampoco. Ni le van a bajar ni el precio a nada. Bueno, eso ya tenemos experiencias históricas previas con eso, ¿verdad? Ni le van a bajar un centavo a nadie. Sí, no. Porque si fuera que tú le bajaras inventario y entonces el ciudadano va a ver la reducción en el precio, pues tal vez, pero no es tan sencillo. Pero es una idea que se puede dialogar, que se puede estudiar y ver. Debe haber otras más que surjan, otras maneras de aliviar el impacto. Yo lo veo como un working paper, o sea, un documento en donde se trabaja y se buscan alternativas, porque tampoco vas a quebrar el que da los servicios, en eso estamos claros, pero volvemos a lo mismo, es que me llevas a los recaudos del gobierno. Este año lo más probable es que el gobierno, cuando pase el 15 de abril y toda esta cuestión, vuelva de nuevo con que sobrepasaron los recaudos por 800 millones, 900 millones de pesos. O sea, son unos números. El secretario de Hacienda rápido dice que hay un sobrante. Por eso te digo, esa es la fuente. Esa es la fuente. Aquí no sobra un centavo, Quique. Aquí podrá haber un cúmulo de dinero, ¿verdad?, pendiente para cumplir con alguna obligación, pero usar la palabra sobrante, uy, peligrosísimo. Lo que pasa es que alguna gente piensa que esas cifras que anuncian es porque ellos ocupan ese cargo, no es por legislación y política pública, ¿verdad? Y eso pasa a veces. 6:30 de la tarde de hoy, martes 8 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ahora de hoy en adelante los martes con Tomás Rivera Chats y Ronnie Jarabo. Reforma laboral. La Cámara de Representantes aprueba el nuevo proyecto de reforma laboral donde se hicieron una serie de cambios cumpliendo con las peticiones del gobernador Pedro Pierluisi. Una de ellas que, o sea, yo he sido fanático, por no decir otra palabra, de lo que es el flexi-time. Porque cuando yo era empleado de horario, auspiciador, muchas mejor que fanático. Sí, pero auspiciador. Primero auspiciador y fanático. Proponente también. Yo he sido auspiciador, gracias, del flexi-time. Porque en la época cuando yo era empleado de horario, en la empresa para que yo trabajaba, que era American Airlines, y yo trabajaba en el mostrador, en la empresa completa alrededor del mundo tenía flexi-time. Y en Puerto Rico no había flexi-time, no se permitía. Y yo, que empecé como un empleado part-time, y estuve como part-time por 2 años y medio, casi 3 años, pues aquí no se podía, de que venía el full-time, que que lo que quería era trabajar 3 o 4 horitas. Porque, por lo menos en la industria donde yo estaba, el full-timer, que lo que quería era su plan médico, sus beneficios, porque hacía otras cosas. Las otras horas las quería dar, pues yo no las podía agarrar, no las podía trabajar. En Estados Unidos, en los continentes, se podía hacer todo el tiempo. Tú querías trabajar 2 horas y no querías trabajar 6. Mira aquí que toma. Y no había que llenar un papel, no había que nada. Era simplemente tú notificarle al supervisor y tú estabas allí y te cubrías. Y si ese día yo terminaba trabajando 10 horas, que es el ejemplo que había aquí en esta reforma laboral, pues a mí no se me pagaba overtime, a mí me pagaban las 6 horas de aquel. Y yo era feliz. Pero porque no, me dieron más horas. Porque me dieron más horas y me ganaba más. Y el empresario era feliz porque no te pagó pagador. Porque no me pagó overtime. Entonces, eso no estaba aquí, eso lo cambiaron ahora. Al igual que tiene una serie de cambios que a veces los que hacen este tipo de reforma no piensan en el trabajador y en la gente que quiere trabajar. Ahora esto parece que está encaminado ya a un proyecto que se termine y que se lleve a algo. Digo, porque para empezar, la primera reforma laboral que yo vi que sacaron en el Senado tenía 24 días feriados, sin contar la primera, cuando tú dices cuando se inventó la de Tatito. Sí. Pero esto es la Cámara 3. Exacto. La primera que salió del Senado. La primera, la Cámara 17. O sea, la medida se origina en la Cámara y cuando llegó al Senado se le introdujo eso. Se le metieron 20 y pico de días, casi 12 o 13 días feriados. Por eso es que esa medida fue a conferencia. A comité de conferencia, porque las enmiendas que se hicieron en el Senado, bajo el liderato de la senadora Ana Irma Rivera Lacén, ahí fue donde le metieron 24 días feriados. Entonces, cuando
la Cámara no concurre, baja comité de conferencia, bajan un informe de comité de conferencia, lo aprueba la Cámara. Cuando llega al Senado, pues hubo un gran debate en el que participó Tomás destacadamente y María de Lourdes. Se había aprobado en primera votación, y cuando va a la votación final, se detuvo. Pues hay objeción, y en ese momento se llega a un entendido allí en el hemiciclo, de que se deje pendiente la votación final y que se le pida al gobernador que incluya la reforma laboral, el tema, en la convocatoria de la próxima sesión extraordinaria que iba a ser en diciembre. Y eso fue una petición pública hecha por José Luis Dalmau y respaldada por Tomás Rivera Schatz, que hasta lo puso por carta, lo puso por escrito. Y el gobernador pues no le gustó la idea, no la incluyó. Dijo que sí iba a incluir, pero entonces Tatito dijo que no iba a atender. No la incluyó en la convocatoria. Porque Tatito dijo que no le iba a entender, no le iba a atender, bueno, lo dijo. Pues yo no sé si. Pues hoy la Cámara, nueva propuesta, la Cámara ya la aprobó a viva voz hoy. Claro, pero sí, pero esa es otra cosa. Pero la historia de que esta es la discrepancia que hay aquí, no solo entre empresarios y líderes sindicales y que quieren que se restauren unos derechos que antes se acortaron o se eliminaron. Y los empresarios, como tú contabas ahora, de la alegría mutua y recíproca entre el empresario y el empleado que tenía esa flexibilidad, pues ponen el grito en el cielo, y tú puedes estar seguro que no importa lo que diga esta medida, que alegadamente cumple con las preocupaciones del gobernador y las objeciones del gobernador, lo que está aprobando la Cámara y va a llegar al Senado, ¿verdad? Pero los empresarios no van a estar contentos de ninguna manera. Déjame yo poner en perspectiva lo siguiente. Sí. La reforma laboral que se aprobó en el 2017 no le quitó un derecho a nadie. Tuvo efectos prospectivos. Todos los trabajadores que tenían derechos reconocidos hasta esa fecha los retuvieron todos, absolutamente todos. Así que no se le quitó un derecho a un solo trabajador. Fue efectiva porque, a pesar de todos los embates que sufrió Puerto Rico, la tasa de participación laboral se elevó, el nivel de desempleo se redujo en alguna medida, y luego, ¿verdad?, en este cuatrienio, cuando se presenta, se revisita el tema por esta Asamblea Legislativa, pues se presenta una reforma laboral para entonces a esos empleados nuevos del 2017 hacia adelante le querían reconocer derechos que tienen los que tenían reconocidos antes del 2017. Y ese es el dato importante. Ok. Primero. Segundo, cuando comienza a discutirse este proyecto por el presidente de la Cámara, el gobernador de Puerto Rico, bien al principio, envió una carta a los presidentes legislativos y le dijo: yo estaría dispuesto a firmar una reforma laboral o a revisar este tema de las leyes laborales si se atienden estos puntos. Y le incluyó unos puntos en una carta de buena fe, me parece que más que razonable. Y entonces hubo una controversia, pasó lo que perfectamente reseñó mi compañero Ronnie Jarabo. Y entonces, cuando llegó el momento de la firma, nosotros nos abstuvimos en el Senado de esa última versión, porque el informe de conferencia y la medida tal cual se aprobó tenía errores, citaba incorrectamente legislación y tenía varios errores, ¿verdad?, de técnica legislativa y que iban a provocar más problemas que soluciones. Como es el caso. El gobernador, de nuevo, de buena fe, le dice: yo, para no vetarla, quiero devolverla para que le corrijan, y le enumera, le señala a través de los asesores de Fortaleza, los asesores legislativos de Fortaleza, cuáles son esos errores. El Senado sesiona un lunes. Ya la fecha para el veto automático está próxima a llegar. Y entonces, como la medida se origina en Cámara, quien tiene que pedir la devolución es el cuerpo dentro del origen, pero tiene que pedir la autorización al Senado. Entonces, el Senado ya había sesionado. El Senado ya había sesionado el día antes y se pidió la autorización el día después por la Cámara. Así que fue un conflicto de fechas, realmente. Un disloque logístico. Yo no creo que hubo mala fe de ninguno
no lo hubo. Sencillamente fue un disloque. Entonces vinieron, ¿verdad?, alguna gente a hacer planteamientos de la autoconvocatoria del Senado. Y el presidente del Senado hizo una expresión que era la correcta. O sea, estando el Senado en sesión, es improcedente, es incorrecto. No se puede autoconvocar porque está en sesión. Que se autoconvoque. Uno, porque si está en sesión ordinaria o extraordinaria, no puede autoconvocarse porque está convocado. Uno. Dos, cuando el Senado se autoconvoca, que la Constitución permite que así lo haga, o la Cámara, es exclusivamente para asuntos de naturaleza interna o para facultades inherentes, como por ejemplo, no hay una sesión ordinaria, no hay una extraordinaria, y el Senado decide convocarse para hacer una expresión, para atender un asunto, digamos, de disciplina de algún integrante de ese cuerpo, o en el caso del Senado para un nombramiento, porque es una facultad inherente. Así que era improcedente el asunto de la autoconvocatoria y el presidente del Senado sí lo planteó correctamente. Porque tampoco tú puedes incluir, cuando estás autoconvocando, ningún asunto que tenga que ver con la Cámara o que venga del Ejecutivo, que esté pendiente. Es solamente para ti. Es solamente para asuntos tuyos exclusivamente. Así que lo que el presidente del Senado sí podía hacer era, en virtud de las facultades que le concede nuestro reglamento, adelantar la sesión. Pero tenía que cumplir con un término. Entonces, el término que le exige para poder hacer eso rebasaba la fecha del día en que quedaba automáticamente vetada. Así que vuelvo y repito, lo que hubo aquí en el tema de la reforma laboral fue realmente un conflicto de fechas, ¿verdad? Más que otra cosa. Yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo en prácticamente todo, ¿verdad? Las diferencias eran mínimas. Ahora bien, el proyecto de la Cámara 1244, me parece que es el nuevo, que es el nuevo, que presentan en la Cámara, Ronnie, lo que pretendía era enmendar la exposición de motivos solamente. La medida original, radicada en la Cámara, pretendía enmendar solamente la exposición de motivos. Y entonces, obviamente el gobernador dijo, si ustedes quieren, ¿verdad?, que esto se resuelva, pues estos puntos deben estar incluidos. Entonces se enmienda ese proyecto en el floor para incluir enmiendas en la parte decretativa, que son las que se incluyen y entonces vienen al Senado y que serán atendidas en el Senado. El presidente del Senado ha dicho algo que yo creo que nadie se opondría, ¿verdad?, o nadie tendría reparo, que es que si es un estudiante que se le pague doble si trabaja más de 10 horas. Lo que pasa, yo tengo problema con eso. No, perdón, déjame decirte, lo que pasa también, Tommy también tiene problemas. Lo que pasa con eso es lo siguiente, Quique. El que trabaja en una empresa de 12 o menos es tan trabajador como el que trabaja en una empresa de más de 12. Exacto. Primero. Segundo, si nosotros queremos incentivar que se recluten estudiantes, no le podemos poner una carga que el patrono diga, ¿cómo? ¿Me va a salir más caro estudiante? Pues contrato uno que no sea estudiante. Exacto. Así que la consecuencia final iba a ser peor, y estoy seguro que la intención de José Luis era buena. No, yo sé. Yo no tengo la más mínima duda. Yo tampoco. Entonces, pero creaba un nuevo renglón. No, y te crea un problema. Si hubiese dos empleados, digamos que, usando a Ronnie de ejemplo como mayor respeto, Ronnie y yo fuéramos empleados, y él es estudiante, y yo no, y el mismo día trabajamos más de 10 horas, a él le pagaban doble por ser estudiante y a mí no. Y tú llevabas 10 años ahí. Y entonces creaba otro problema dentro del ambiente laboral. ¿Sí? Así que yo estoy seguro que cuando se discuta esto en el Senado, tanto el presidente como todos los legisladores, yo creo que la inmensa mayoría, por no decir que yo me atrevo a decir que casi todos, ¿verdad?, pues, favorecen este tema, porque han cambiado las condiciones. Y Quique, yo también estoy de acuerdo contigo. En un momento donde el combustible y toda esta cosa de la energía se sigue elevando, el flexi-time y el trabajo remoto son alternativas que generan algunas economías que no pueden obviarse o despacharse livianamente. Así que me parece que todo esto tiene que mirarse, y cuando llegue al Senado así se hará. Tú acabas de traer un ingrediente nuevo que llegó para quedarse, que es el remoto. ¿Okay? El problema con el remoto es que el empleado no puede catalogar el trabajar remoto cuando a mí me conviene, porque si es cuando a ti te conviene, pues entonces tú tienes que ser el dueño de la empresa y tú lo decides cuando tú trabajas en remoto, porque hay ciertas plazas y hay ciertas funciones que no funcionan, que tienen que ser presencial. Y bueno, pero es que yo no tengo contacto con el público. Está bien, pero yo te quiero supervisar.
¿Entiendes? O sea, aquí el remoto llegó para quedarse y hay otras funciones que llegaron para quedarse, pero el patrono Bien, Quique, es el que manda. De acuerdo con, bueno, Quique, la ley es la que manda. La ley, patrono. No, la ley, estamos claros en que, pero la ley tampoco puede interferir en esa relación. Lo que ocurre es que... O por lo menos no debería. Lo que ocurre, yo estoy seguro que Ronnie va a coincidir conmigo, es que en el ámbito laboral se ha logrado desarrollar y definir tantos detalles que yo estoy seguro que se podría encontrar un lenguaje que permita el balance adecuado entre el patrono y el empleado para los trabajos remotos. Tiene que haber un balance, porque sin lugar a dudas el patrono tiene algo que opinar sobre eso, ¿verdad? Exacto. Porque es el que está pagando. Exacto. Y es el que está creando el taller. Exacto. Así es que, de nuevo, todo eso tiene que observarse. Y ¿verdad? Para mí, porque bien las enmiendas que comienzan con lo de que si tiene menos de 12 empleados, pues tales circunstancias para el patrono y para el trabajador, y si tiene más, pues tales circunstancias para el patrón y el trabajador, y eso a mí pues no me complace mucho. Bueno, y lo mismo está también con la propuesta que hizo Tatito Hernández sobre el crimen, por ejemplo, de la retasación, de subir los valores a 180,000. ¿Y por qué tiene que ser 180,000? ¿Por qué no es 120? Sí, que mira. O sea, aquí hay una serie de mi crítica hacia el gobierno, que es el resumen de lo que planteo con esto del crimen, es bien sencilla. El gobierno siempre legisla porque es más fácil cobrarle al que ya está pagando que tirarse a la calle y cobrarle al que no paga. Pero en esto no, perdóname. En esto no, yo estoy de acuerdo con Ronnie. En esto no, y me parece que tanto Hernández Montañez como Jesús Santa, que es un legislador muy serio, los dos, sí, yo no tengo problema con eso. Han tratado de explicar que el propósito de ello, que me parece que las intenciones son buenas, es tratar de incorporar al que debería estar pagando y no está pagando. No es para que el que está pagando pague más. O que está pagando menos de lo que debe pagar. Está pagando menos porque no ha informado las reformas que le ha hecho a la estructura o lo que sea. Yo tengo un pero grande que me preocupa, y por eso vuelvo a lo que dije en el turno inicial de la fragilidad de la recuperación. Y que no se deben trastear cosas que se podrían mejorar, pero no es el momento para trastearla. Y si, sobre todo, si pudiera terminar por carambola con que alguien resulte que va a pagar más, no el que no está pagando, porque yo estoy seguro que Pierluisi no quiso defender al que no está pagando y va a pagar, porque este proyecto va a lograr que sí se evalúen las propiedades en lo que valen de verdad y en lo que son de verdad. Pero que alguna persona termine pagando más, pues ya en este momento como que sería contraproducente. Mira, ¿cómo explican estos Santa y Hernández Montañez que la gente lo acepten, que el CRIM esté de acuerdo? Porque hasta el CRIM y los alcaldes han levantado la bandera de oposición. Entonces, pues no hay consenso. Además, ya el gobernador dijo que lo va a vetar. Pues bueno, yo lo diría de la siguiente manera, Ronnie, Quique. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y el presidente de la Cámara, los dos dijeron claramente que no creen en aumentos. Lo dijeron, que no quieren aumentos en ese tema del crimen, ¿verdad? Así que eso debe estar bien claro, que no hay la intención de cobrarle más a nadie, ¿verdad? Subirle los impuestos. Lo que al parecer procura el proyecto es eficiencias, lograr cobrar con mayor eficiencia y que cada cual pague lo que le toca conforme a lo que tiene, ¿verdad? Así que eso es lo que al parecer busca. ¿Cómo se define eso para que se despeje la incertidumbre o la preocupación de aquellos que dicen voy a pagar más? Yo escuché inclusive al presidente de una asociación, me parece que de banqueros hipotecarios, decir que eso podría tener un efecto inclusive para que no haya préstamos, ¿verdad? Que gente no cualifique para préstamos. O para que gente que tienen hoy una hipoteca no la puedan pagar si se ven afectados. Bueno,
De nuevo. Claro, porque sí, espérate, explica. Sí. Que si se aumenta, lo que pagas en el crimen, aumenta tu pago hipotecario. Exacto. Y va a terminar pagando más de lo que tiene capacidad para pagar. Exacto. Okay, eso es lo que quiere decir. Bueno, eso, ¿verdad? Yo tengo. ¿verdad? Sí, no. Eso va a la reserva que se hace para eso, no a la totalidad del préstamo hipotecario. Así que eso es un tema sumamente técnico. Es técnico. Por eso yo estoy de acuerdo con Ronnie cuando Ronnie dice: la cosa está tan frágil en la economía que hasta un susto puede afectar la economía. Entonces, ponerse a trastear esto en este momento, ¿verdad?, podría provocar un susto grande. Ahora, mi pregunta es, si lo que el proyecto está buscando es eficiencia, ¿por qué hay que legislar para la eficiencia? Porque hay unos valores que están establecidos en la ley, hay unas fórmulas que están establecidas que tienen que revisitarse. La tasación a los valores de 1957 para evaluar la cantidad tributable y la cantidad exenta y todas esas cosas, pues eso hay que hacerlo por legislación. Entonces, aquí, que la honor a la verdad, te tengo que decir también, me corrige Ronnie si entiende que si piensa diferente, pero mira, los gobiernos municipales cuando tienen un problema financiero suben la pasita, ¿verdad?, del crimen. Entonces, como tú dijiste ahorita al principio del programa, terminan pagando más lo que siempre pagan. Si se logran eficiencias, eso no debe ocurrir. Lo que ocurre, ahora vuelvo de nuevo a lo que dijo Ronnie, en un momento tan frágil, sensitivo y tan frágil, complicado, ponerse a trastear eso, el mero considerarlo, meramente considerarlo, genera en los mercados y en la economía una situación que no es positiva. Así que eso es lo que hay que mirar por encima de todo lo demás, que es importante también mirarlo. Está complicado. Pero ya el gobernador dijo, él dijo que vetaría cualquier impuesto nuevo. Sí. Y la Cámara y el Senado, por lo menos nuestra delegación, no aprobaría legislación que le ponga un centavo adicional a nadie. Porque es que estamos... O sea, que en aras de la eficiencia, me parece a mí que el consenso general, en aras de la eficiencia, no se debería arriesgar a que pueda haber un aumento en ningún sector. A menos que tú legisles efectivo de aquí a unos cuantos años y lo dejes aprobado, que eso sería una alternativa, ¿verdad?, para dejarlo efectivo de aquí a unos cuantos años, bastantes años, si es que hay el consenso ahora, porque posiblemente más adelante no lo haya, ¿verdad? Así que hay que, todos esos elementos hay que mirarlos con mucho cuidado, Quique, con mucho cuidado. Pero eso también es algo, la retasación y los valores y todo ese tipo de cosas, es algo que también está en la agenda de la Junta de Supervisión Fiscal. Pues claro. Desde el principio. Pues claro, Quique, porque... Entonces mi punto fue, pues, si la Junta no se opone, que la Junta no se opuso. Y si la Junta lo ve como... No, la Junta no se opone a que la gente pague más, no, al contrario. Pero eso es lo que te quiero... O sea, no, pero estoy hablando del proyecto. O sea, yo te entiendo, pero estoy hablando del proyecto. Si la Junta no se opone al proyecto, es que no le afecta. Si lo ve con buenos ojos, es que se beneficia el fisco. Pues entonces... alguien va a pagar más. ¿Sí? Exacto, ese es mi punto. Ese es mi punto. Ese es mi punto, porque si no la Junta se opondría. O sea, y vuelvo... Entonces, en un momento donde el retiro, las condiciones de empleo de alguna gente no son las mejores, decirle que encima de que no te puedo ayudar cuando te vayas a retirar, te voy a cobrar más, eso es demoledor. O peor, en un momento en que estamos aquí considerando de qué forma podemos aliviar el impacto del alza en el combustible, de la inflación, de los aumentos en el costo de la luz. ¿Cómo vamos a arriesgarnos a que pueda venir un aumento por carambola por otro lado? Yo creo que hay que escoger los momentos. Ahí John Mott me envió un tweet que envió Justin Peterson, que es el miembro de la Junta, que no le gustó lo que pasó hoy. Simple y sencillamente no le gustó. ¿Qué fue lo que no le gustó? El que cancelaran el RSA, el que se cancelara el acuerdo. Y eso, pues, me alegro que no le haya gustado. Cuando se dice que se cancelara el acuerdo, ¿qué quiere decir? Lo que estamos hablando aquí, él dice que se cancelara el acuerdo, ¿qué es lo que...? Él dice, es completamente desafortunado. Que el tribunal haya... No, que los líderes, esto fue hace 40 minutos, que los líderes de Puerto Rico no hayan apoyado
el plan de ajuste eso es otra de cosa. la Autoridad de Energía Eléctrica, el RSA, era un buen negocio, hubiese reducido ¿Pa' quién? la deuda ¿Pa' quién? para él y los clientes de él, hubiese reducido la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Oigan esas cosas, que es un Y conflicto de interés. hubiese enviado una señal de bienvenida a los inversionistas que Puerto Rico va a necesitar. Mira qué disparatero, a los inversionistas. Soberbio. No, bueno, es soberbio, pero también disparatero, porque mira lo que dice. Hubiese enviado una señal a los inversionistas que Puerto Rico iba a necesitar para mejorar su grid, su Sistema, su infraestructura eléctrica. sistema. su infraestructura eléctrica y transmisión para gas natural y las renovables. Este tipo le está hablando a sus clientes, porque quien va a renovar el grid, quien va a renovar la infraestructura eléctrica en Puerto Rico se llama FEMA y el gobierno federal. Exacto, fondos federales, o sea, esto es un paquete, Él está en esa junta defendiendo a sus clientes, Como muchos otros. como muchos otros, a sus bonistas. Bueno, ustedes lo dijeron. Yo creo que claramente el mensaje que hubiera enviado, que se aprobara y que nadie protestara, es que aquí pasa cualquier cosa y nadie grita. Exactamente. Estamos dispuestos a que nos claven otra vez. Pues yo creo que la gente gritó porque vieron los peligros que hay ahí, los riesgos que hay ahí, los pronósticos de lo que va a pasar. El gobernador hizo bien. La legislatura, el discurso que está manifestando es el correcto. Lo que debemos esperar es que se logre un acuerdo que sea sensato y positivo. Muchas gracias. Menos peligroso para el gobierno de Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias a ti, Quique. Nos vemos el martes. El martes que viene Si a Dios las 6 de la quiere. tarde. Muy bien. Muchas gracias.